El Observatorio del Trabajo. Es el espacio en que encontrarás las noticias más relevantes de la cadena de valor del trabajo y el empleo. Capital humano, innovación, tips para emprender, estabilidad, turismo, relaciones laborales, salud, sindicatos, toma de decisiones, desarrollo local, emprendedores, startup, tecnologías, pymes, formación, recursos humanos, búsquedas laborales, política del empleo. Vamos a caer una vez más. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo. No podrás parar. Vamos a caer una vez más. Hola, otro programa más del Observatorio del Trabajo, y hoy no es un programa más, hoy es el programa del año, porque tenemos la posibilidad de que nos visite el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, el profesor Ranan Rein, quien él es profesor de historia, especialista en temas de historia española y latinoamericana, es miembro de la Academia Nacional de Historia de la Argentina en Israel, fue presidente nada más y nada menos de una organización muy importante que es la Latin American History Study Association. Tuvo condecoraciones en nuestro país y en otros países del mundo. Tiene libros de trabajos hechos con autores de Argentina, Israel. Sus libros más destacados son todos, pero fundamentalmente de los que va a venir a hablar hoy son de dos libros. Uno es Los muchachos peronistas judíos, que aquí lo pueden ver por el canal online. Y el último libro que lo viene a lanzar aquí a la Argentina es Los muchachos peronistas árabes. Él ha hecho un estudio exhaustivo de temas relacionados a las relaciones entre Argentina y España, que a través de esos trabajos es como que llega a hacer su primer trabajo de investigación, que es Los muchachos peronistas judíos, y luego lo va llevando cada vez más a meterse en profundidad. Analizar, muchos autores dicen, y Ranan también dice, analizar al peronismo para entender a la Argentina es analizar a la sociedad argentina del siglo XX. El peronismo es un movimiento que tiene casi 80 años, que fue quien hizo el cambio de paradigma de la democracia liberal a la democracia social. Tiene una característica que sus administraciones superan siempre una década en la gestión, a diferencia de que otras fuerzas no lo han podido, que han llegado por el voto democrático, no lo han podido sustentar. Y fundamentalmente, para entender a la sociedad argentina y a los estereotipos que tiene esta sociedad, es importante entender a este fenómeno social. Así que, en primer lugar, los invito a que escuchemos el micro sobre Ventanilla Pyme, que lo va a hacer el profesor Armando Tauro, que nos va a hablar sobre la fábrica del futuro. Luego hacemos un salpicón de noticias y luego nos metemos de lleno para entrevistar al profesor Ranan Rein, que nos viene a presentar aquí su libro Los muchachos peronistas árabes, y quien nos viene a hablar de la importancia que tiene la investigación social hoy. Cómo leer el pasado de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, para entender el presente, pero también para poder hacer un análisis prospectivo de nuestras sociedades, de nuestras organizaciones. ¿Qué importancia ocupa en la constitución, en la construcción de una cultura, esto que le decía, los estereotipos que tiene una sociedad? ¿Y para qué? Para poder tener un buen gobierno, que es el nuevo concepto que se tiene que utilizar en los nuevos modelos organizacionales, que son los modelos de equilibrio, modelos en esta sociedad que estamos viviendo en esta cuarta revolución industrial, donde es necesario
que las habilidades sociales generen equilibrios. Esto y los temas que hacen a sus estudios nos alientan hoy al programa del Observatorio del Trabajo. Pero bueno, vamos a escuchar al profesor Armando Tauro, embajador de DSH de Estados Unidos, que nos habla sobre la fábrica del futuro. Armando. Una vez más por invitarme a esta cita de cada mes en lo que es el Observatorio del Trabajo. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en pleno vigor, es la fábrica del futuro, llamada la Cuarta Revolución Industrial. ¿Qué es la Cuarta Revolución Industrial y por qué debería preocuparnos? Al fin del siglo XVII fue la máquina de vapor y esta vez serán los robots, integrados en un sistema ciberfísicos, los responsables de una transformación radical. Los economistas le han puesto nombre, la Cuarta Revolución Industrial, marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Anticipan que cambiará el mundo tal como lo conocemos. Suena muy radical, ¿no? Verdad. Es que de cumplirse los vaticinios, lo será. Y está ocurriendo a gran escala y a toda velocidad. Estamos en el borde de una revolución tecnológica que modificará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos en el alcance de la complejidad, y la transformación será distinta a cualquier cosa que el género humano haya experimentado antes. Los nuevos poderes del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y la neurotecnología, dos áreas que parecen crípticas y lejanas para el ciudadano de a pie. La preocupación es cómo afectará la Cuarta Revolución Industrial el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en los ingresos, la seguridad geopolítica y los marcos éticos. Entonces, ¿de qué se trata el cambio? Lo importante es que no se trata de desarrollo, sino de encuentro de esos desarrollos. Y en ese sentido representan un cambio de paradigma en un lugar de un paso más a la carrera de tecnología genética, y existen 5 claves para entender la revolución 4.0. Primero, Alemania fue el primer país en establecerla en la agenda de gobierno como estrategia de alta tecnología. Segundo, se basa en sistemas ciberfísicos que cambian infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital de comunicación. Tercero, la Internet de las cosas jugarán un rol fundamental. Cuarto, permitirá agregar más de 14.2 billones en la economía mundial en los próximos 15 años. Y quinto, cambiará el mundo del empleo por completo y afectará a la industria en todo el planeta. La Cuarta Revolución Industrial se define por un conjunto de tecnología emergente en sí misma, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital. La Cuarta Revolución tiene el potencial de elevar los ingresos globales y mejorar la calidad de vida de la población entera. Sin embargo, el proceso de transformación solo beneficiará a quienes son capaces de innovar y adaptarse en la era digital. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberme invitado. Hasta la próxima. Aprovecha las tasas preferenciales en plazo fijo que te ofrece Banco Ciudad. Constituílo por Home Banking en forma rápida, sencilla y segura. Consulta condiciones en bancociudad.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La Nota Digital, sitio de noticias y opinión. La Nota Digital, tu lugar de comunicación en la web. www.lanotadigital.com.ar. De lunes a lunes, día tras día, para que estés enterado de las noticias más destacadas del trabajo y el empleo, te presentamos Compacto de Noticias. En primer lugar, feliz Día del Emprendedor y la Emprendedora. El Día del Emprendedor y la Emprendedora se estableció mediante la Ley 3252 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que coincida con la Semana Global del Emprendedorismo, que se realiza en distintos países durante la tercera semana de noviembre de cada año. Así que le vamos a invitar para que ustedes puedan profundizar sobre esta noticia en nuestra website, que es www.elobservatoriodeltrabajo.org. Técnicas de reclutamiento de personal que marcarán el 2019. De acuerdo a una investigación
del medio Recursos Humanos Digital sobre las empresas multinacionales más importantes a la hora de las técnicas de reclutamiento. La búsqueda del talento ya no tiene fronteras en un mundo interconectado. En la actualidad, la mayoría de los candidatos no tiene miedo a las distancias y está dispuesto a cambiar de país por un empleo en una compañía sólida. Y los empleadores no quieren dejar candidatos sin evaluar por problemas de distancia. Entre los métodos de reclutamiento de personal en línea más utilizados está Easy Recruit, que trata en esencia de entrevistas a los candidatos de forma de video en diferido, videos en directo, pruebas de idiomas y chats bots. Según el informe estadístico anual de Glassdoor, un candidato informado es un candidato de calidad, así que la compañía empleadora debe mostrarse atractiva. Los potenciales candidatos deben recibir toda información que puedan necesitar para sentirse identificados por la empresa e interesarse por ella. Por ello, se debe comunicar objetivos, propósitos, valores y planes de crecimiento de la compañía. Esta es la estrategia clave de Employer Branding. Las herramientas de análisis de datos cada vez que ocupan un papel más decisivo dentro del proceso de selección. La inteligencia artificial y los programas de software más avanzados tomarán decisiones inteligentes por los especialistas en recursos humanos. En Europa nace un concepto de supermercados. Mientras el sector supermercadista argentino se encuentra en retroceso y su prioridad parece ser consolidar las operaciones online, en Europa buscarán reemplazar el paradigma del autoservicio por un nuevo concepto basado en 3 ejes. El primero es que la atención sea personalizada, con personas que escucharán al cliente cuáles son sus particularidades alimenticias, sus intolerancias y hasta podrán asesorar sobre productos para cumplir con dietas, por ejemplo. Además, las nuevas tecnologías serán fundamentales. El cliente desde cualquier dispositivo construirá su perfil personal con los productos que forman parte del mismo, programando compras periódicas y hasta controlar el stock en su domicilio. Esa información será accesible en el punto de venta con terminales interactivas. El tercer eje es la importancia de los valores éticos en relación con la producción sostenible de los alimentos y la preservación del medio ambiente, apostando por la agricultura biodinámica y por alimentos naturales sin sustancias químicas. No pretende ser una respuesta universal, única y definitiva. Es una propuesta que, si bien es para todo el público, se dirige en especial a un perfil de consumidor inquieto, inconformista, evolutivo y acostumbrado a utilizar la tecnología en su día a día. Se realizó la primera exposición internacional de importaciones de China. Del 5 al 10 de noviembre se realizó en Shanghái la primera exposición internacional de importaciones de China, CIE, en donde el presidente de China, Xi Jinping, anunció cambios en la política económica del gigante asiático. Durante la inauguración, el mandatario expresó que la CIE es un movimiento pionero en la historia del desarrollo del comercio internacional. El jefe de Estado chino también señaló que su país impulsará la cooperación multilateral y bilateral en busca del desarrollo, por lo que instó a cada país a esforzarse por mejorar su propio entorno empresarial. Argentina estuvo presente y concertó importantes contratos para el sector frigorífico en cortes estrellas para el mercado asiático como son el garrón y brazuelo. Los empresarios expresaron que persiste la esperanza en el sector que se acelere la entrada en vigencia de los nuevos protocolos sanitarios entre ambos gobiernos para posibilitar el ingreso de nuevos envíos de carne bovina enfriada. El embajador en China, Diego Aguilar, dijo que hay un antes y un después para el negocio de la venta de carne en China con la puesta en marcha del nuevo WeChat, que es el medio más masivo en un país que supera
los 1.300 millones de habitantes. Y por última noticia, tenemos una noticia que la vamos a profundizar en nuestra website, que tiene que ver con el tema de nuestro petróleo. Así que bueno, lo van a poder encontrar en www.elobservatoriodeltrabajo.org. Y aprovechamos este momento para agradecerles a todas las personalidades que nos acompañaron en el lanzamiento de nuestro capítulo aquí en la Argentina de la Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Especialmente le agradecemos a la familia O'Donnell de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, que nos facilitaron, nos dieron el acceso a su alta casa de estudios, y a partir de ahí vamos a lanzar para el año 2019, donde vamos por nuestra 10ª temporada consecutiva, don Vicente, el Observatorio del Trabajo, vamos a lanzar los foros de directivos de capital humano. ¿Para qué? Para empoderar a las organizaciones y a quienes hacen que las organizaciones tengan sentido, que son sus trabajadores. Así que en ese sentido caminaremos. Agradecemos a todos los que hicieron posible que este capítulo se lanzara, y especialmente también a su presidente internacional que vino desde España, se cruzó el charco para estar con nosotros en el lanzamiento de nuestro capítulo aquí en la UCES, Juan Carlos Pérez Espinosa, y también estuvo en el 4º Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo en nuestra Universidad de Buenos Aires, que les cuento que nuestra Universidad de Buenos Aires sigue ascendiendo, va mejorando gracias a sus profesionales y alumnos, está en el 10º puesto en la región, y vamos a intentar colaborar para que llegue a ser nuevamente el primero en la región. Así que muchas gracias a todos. Así que ahora sí nos vamos a meter de lleno en la entrevista con Ranan Rey, el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Pero antes le vamos con Maximiliano Perel, que nos va a dar un toque de magia y distinción. Buscamos, indagamos, preguntamos, nos informamos, nos aseguramos. El Observatorio del Trabajo presenta la entrevista del día. Así como le anunciamos en el inicio de nuestro programa, tenemos aquí el honor de tener a una personalidad de una de las grandes instituciones académicas del mundo, quien pude caminar por sus parques este año, allí en el Estado de Israel, en este gran Estado que lograron y son una gran nación y han hecho de un desierto un oasis. Así que agradecemos que venga con toda esa energía, con todo ese fervor, como vinieron esos inmigrantes de Oriente que llegaron junto a inmigrantes italianos. Aquí tenemos a un inmigrante italiano que vino en el año 47 con su familia y se nacionalizó argentino, como es Vicente Españolo, pero también esa gran corriente migratoria que fue esa inmigración de hombres y mujeres de Oriente, esos judíos que hicieron esas colonias y esos árabes que también hicieron esas colonias. Así, haciendo una analogía con la sociedad americana, qué importante esto, profesor, ¿no? De leer en clave nuestro pasado para poder explicar nuestro presente, configurar nuestro presente, pero también para proyectar el futuro, ¿no? Así es, ante todo, gracias por invitarme a este programa, es un placer, es un honor. Y efectivamente, la sociedad argentina me ha fascinado desde siempre por ser una sociedad de inmigrantes, siempre en búsqueda de su identidad colectiva, y cómo se crea este mosaico de identidades de las distintas comunidades étnicas.
Y en los últimos libros que publiqué, me enfoqué en la colectividad judía y en la colectividad árabe y cómo se integraron en esta sociedad argentina, en esta nación argentina. Antes de empezar a hablar sobre estos trabajos, me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia qué hace la Universidad de Tel Aviv, ¿no? ¿Qué hace la Universidad de Tel Aviv en Tel Aviv y qué hace la Universidad de Tel Aviv en el mundo? Porque sé que también tienen distintas sedes y distintos trabajos de investigación y de formación en otros lugares de latitudes del mundo. Es cierto, la Universidad de Tel Aviv es la universidad más grande y más comprensiva del Estado de Israel. Tenemos algo como 30.000 estudiantes, la mitad son estudiantes de maestría y doctorado, es decir, es una universidad con una clara orientación científica y de investigación. Yo siempre digo que si el Estado de Israel es efectivamente la Startup Nation, entonces su ciudad capital es la ciudad de Tel Aviv y no la capital política que es Jerusalén. Y la Universidad de Tel Aviv es uno de los motores, uno de los dínamos detrás de este desarrollo increíble en la industria de high-tech. Es cierto que nuestra misión fundamental es la investigación básica. Sin embargo, también alentamos la investigación aplicada para poder dar respuestas a distintas necesidades de la sociedad. Tenemos varios sistemas de mentoring para estudiantes y para profesores que tienen una idea y quieren transformarla en un startup, en un medicamento, en un producto. Tenemos una incubadora, una aceleradora y una compañía de transferencia tecnológica que es de mucha importancia en el país. Sí, lo que pude observar en Israel es el potencial que han desarrollado en lo que es el ecosistema emprendedor, que no solamente queda en la academia como una investigación descriptiva, sino esto pasa a ser realidad. Esto se pasa a concretar y está incluido dentro de un ecosistema. Y lo que he notado es la disciplina, la fe, el poder de resiliencia que tiene y cómo están en permanentemente proceso. La verdad que fue una experiencia maravillosa haber participado de tu nación y de conocer todo este Startup Nation. Sí, en cierto sentido, este fenómeno tiene que ver con una tradición de educación judía. Desde siempre la educación está basada en un diálogo entre profesor y alumnos, y los alumnos no tienen miedo, digamos, en desafiar al profesor, en cuestionar sus posiciones comunes. No es que aceptan cada cosa que dice el profesor y toman notas nada más de lo que dice, sino siempre hacen preguntas. ¿Por qué eso? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no pensamos en otra manera de llegar a una solución? Esta dinámica, sin ninguna duda, alienta la innovación y este espíritu innovador que nos caracteriza. Sin lugar a duda, el pensamiento crítico, como el pensamiento lateral, dos elementos que un investigador debe tener a la hora de llevar una investigación, o sea, en ciencia aplicada o en ciencia social, es el elemento clave, esencial que hay que tener, ¿no? Sí, en muchos sentidos. Y como te referiste al tema del estatus internacional de la universidad, efectivamente hoy en día una universidad de investigación tiene que ser global en muchos sentidos, tiene que colaborar con distintas universidades del mundo en proyectos de investigación, en intercambio de profesores y alumnos. Y la Universidad de Tel Aviv tiene más convenios de colaboración científica
con distintos centros en el mundo que cualquier otra universidad en Israel. Y estamos presentes en centros de investigación en común que tenemos, por ejemplo, en nanociencia y nanotecnología en China, centros de investigación sobre la seguridad alimentaria en la India, en nuevos centros o hubs de innovación en los Estados Unidos, sobre todo en la ciudad de Chicago. Así que la universidad está muy presente en distintos países con iniciativas de investigación. Me parece extraordinario esta introducción para ir metiéndonos en la entrevista del día, que tiene que ver con tus investigaciones sobre Argentina, tus libros, y para que puedas también darnos una mirada y una evolución de lo que ves de las sociedades latinoamericanas, de lo que ves de los desafíos de las democracias, de acuerdo a tus investigaciones también. Pero ahora vamos a ir a la tanda de la radio que tenemos que cumplir y luego nos metemos en la segunda media hora de programa en profundidad. Seguimos dialogando con el vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, el profesor Ranan Rein. Seguimos entrevistando aquí al profesor Ranan Rein, vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv. Profesor, estuvimos hablando de lo que hace la universidad en investigación aplicada y en investigación social, pero con respecto al tema que nos convoca, ¿cuál es el valor agregado que hace la investigación social, por ejemplo, en la creación de culturas, en la identificación de los estereotipos de las sociedades? Bueno, me parece que sobre todo en momentos como el actual, cuando la democracia liberal está en uno de sus peores momentos desde los años 30 del siglo pasado, es sumamente interesante intentar aprender de la historia, intentar a mostrar de que hay alternativas, es decir, que no siempre tenemos que aceptar lo que parece como lo natural, entre comillas, lo obvio. Es importante que la gente sepa y conozca los conflictos, las tensiones, las opciones que ha tenido la sociedad en distintas etapas de su desarrollo. Si queremos ciudadanos con un pensamiento crítico, si queremos ciudadanos que participan en el proceso político, en la elaboración de nuevas políticas y estrategias, es sumamente importante también conocer la historia, profundir en la sociología, en momentos en que una vez más escuchamos discursos en contra de la inmigración o a favor de las restricciones sobre inmigración, cuando se habla de la necesidad de armar a la gente, etc., es súper importante que también arrojemos luz acerca de procesos del pasado reciente y el pasado más lejano. Así me parece, vamos a poder mejor enfrentar los desafíos actuales. Un tema que en una entrevista que hicimos hace poco, que vamos a pasar en la última entrevista del año, con una de las personalidades que más conoce, un ingeniero que es una de las personalidades que más conoce el proceso que está llevando en este momento, en esta era digital, este proceso. Él nos decía de la importancia de la formación en ciencias duras, pero también la importancia en esto que decías vos, la conciencia social de lo que nos sucedió, de los errores y horrores que cometimos, pero también de los aciertos, pero también formar fuertemente las competencias sociales, porque si uno se vuelve netamente técnico y la sociedad la conduce solamente en forma de tecnócratas, puede ser un futuro muy frío el que tengamos. Ahora, si ese proceso de la automatización es conformado por personas que tienen una conciencia social,
humanista, esto que decías de los valores del hombre, los valores del bien común, los equilibrios y las habilidades sociales que conducen eso, si formamos una sociedad de equilibrio, vamos a tener un futuro promisorio. Ahora, si nos dejamos ser social solamente, nos va a pasar por encima la era digital. Y si somos tecnócratas, vamos a hacer lío en el tema social. Estoy completamente de acuerdo contigo y efectivamente en la universidad lo que queremos es formar no ingenieros sin ningún criterio ético y tampoco filósofos o historiadores que estén desconectados de la realidad cambiante. Así que en la Universidad de Tel Aviv, por ejemplo, cada estudiante tiene que tomar un curso en el área del high-tech. No importa si él o ella estudian arqueología, filosofía, literatura, etc. Por otro lado, los ingenieros tienen que tomar también cursos en historia o filosofía u otro curso de humanidades. Así que especialmente este equilibrio que estás mencionando, que es de suma importancia para nosotros en la Universidad de Tel Aviv. Profesor, sí. Profesor Ran, o sea, lo remarco y me gustaría que repitiera esa parte, sí, donde generalmente parecería ser que históricamente de las ciencias duras a lo humanistas eran como dos rieles. Cierto. Caminaban parejo, la locomotora andaba, pero no se acercaba. Ahora ustedes en la Universidad de Tel Aviv dicen, no, vos querés la ciencia dura, pero escuchá de la ciencia blanda. Vos querés la ciencia blanda, tenés que escuchar la ciencia dura. Me parece maravilloso. No, maravilloso. Y Una aparte innovación, estamos en el tiempo de la conectividad y el Claro. proceso colaborativo. Muy bueno. Entonces, si las instituciones y los hombres no nos agiornamos a esos nuevos tiempos, evidentemente el tiempo nos va a pasar por arriba. Exacto. Ahora, llegaste a la Argentina estudiando la relación. Primero estudiaste el tema en España, ¿no? Tus trabajos sobre España. Luego, que nos vas a explicar bien cómo fuiste llegando. Luego, estudiaste el proceso entre la relación de Perón y Franco, ¿no? El peronismo y el franquismo. Exactamente. Luego llegaste y te pusiste a estudiar los muchachos peronistas judíos. Aquí también estudiaste a Borlenghi y a varios líderes más. Y ahora venís a presentar los muchachos peronistas árabes. Cierto. Contanos un poco cómo llegaste a estudiar este fenómeno que evidentemente cuando uno estudia la historia argentina, que tiene apenas un poquito más de 200 años de historia, el peronismo va a cumplir casi 80 años, evidentemente para comprender a la Argentina y al modelo argentino hay que estudiar el peronismo seguramente. Y Sin contanos ninguna duda, cómo fue todo este proceso que llegaste hasta aquí. Como dijiste bien, yo empecé mi trayectoria estudiando la historia española del siglo XX, la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco. Y en algún momento tenía que elegir un tema para mi tesis doctoral. Y leí en algunos libros varias referencias a la supuesta alianza entre Franco y Perón. Y esto me llamó la atención. En aquel momento, te hablo de los años 80, del siglo pasado, no teníamos todavía ningún libro, ningún estudio académico sobre las relaciones entre Argentina y España en esos años de la posguerra mundial. Y por lo tanto decidí dedicarme a este tema, el porqué de las relaciones entre dos gobiernos, dos regímenes tan distintos, con una base social distinta, con políticas económicas y sociales distintos, con otro tipo de liderazgo en el caso de Perón y en el caso de Franco. Nos fuimos a vivir en España por un año para trabajar en archivos y centros de documentación. Después vinimos para acá para hacer la investigación en la Argentina. Y por interés intelectual y también por el hecho de que mi esposa nació en Buenos Aires, en la República de Villa Crespo. Mira, Bueno. acá vecina, acá nomás, al lado. Así es. Me sentí aquí como en casa desde el primer momento.
La sociedad argentina me fascinaba y me quedaba bien claro que para poder entender distintos procesos en los últimos 80 años era imprescindible acercarse al peronismo y estudiar este movimiento con sus claros y oscuros. Como no soy argentino, no vivo en la Argentina, no estoy metido en las políticas y las internas argentinas, esta cierta lejanía... Te da una objetividad mayor. Eso creo yo, eso espero yo. Entonces, en distintos trabajos que he publicado a lo largo de los años, de hecho ya tengo 40 libros publicados, puse énfasis, por un lado, en el impulso democratizador del peronismo como un movimiento incluyente que hace esfuerzo a incluir a distintos sectores sociales, grupos sociales, pero también un impulso autoritario que existe en este movimiento y la glorificación del líder, podría ser Perón o uno de sus heredores o supuestos heredores en años posteriores. A veces mis trabajos provocan cierta incomodidad entre muchos argentinos, porque muchos mantienen una visión muy binaria de blanco y negro. O son adeptos y admiradores del peronismo, o son opositores completos al peronismo, sin poder apreciar el valor de distintas políticas, por ejemplo, en lo económico y social. Entonces, unos y otros me dicen, ¿pero usted es peronista? Y yo siempre me digo, yo no tengo que catalogarme, yo mantengo esta condición de un observador extranjero que intenta entender y no juzgar este movimiento tan importante que ha dejado una impronta decisiva en la sociedad argentina. Vicente, ¿tenés una pregunta para hacer? Yo comparto totalmente lo que dice el profesor Rein, en el sentido de que, digamos, se puede estar a favor o en contra, pero haber persistido 70 años, digamos, bueno, si no se reconoce es como negar prácticamente, qué sé yo, la adolescencia o la juventud de una persona. Digamos, lo maravilloso de esto, bienvenido que la mirada de afuera analice este fenómeno, que fue un fenómeno realmente complejo, porque, bueno, como usted lo habrá visto, Perón estuvo 18 años fuera del país y manejaba el país desde afuera. Sí. O sea, que para los argentinos era medio psicótico, lo digo yo porque yo pertenezco a esa generación de jóvenes, que de pronto alguien que no estaba acá daba órdenes de lo que teníamos que hacer nosotros acá. Es decir, entonces, que una mirada externa, digamos, fuera de las pasiones, analice los hechos, bueno, por supuesto será en función de los documentos, y ya la interpretación después llegará en lo que es. Pero ignorarlo no, porque yo, el shock, digamos, cuando yo leí los títulos, honestamente, mi ignorancia, pues soy muy ignorante, me impactó la mirada tan sesgada, digamos, por etnias, y que de pronto, discúlpeme con todo respeto, digo, pero me parece... Estaría bueno preguntarle por qué. ¿Por qué? ¿Por qué los muchachos peronistas claro, judíos? no, ¿Por qué los muchachos peronistas árabes? Pero es decir, tan segmentado por la etnia, ¿no? Es decir, a mí me llamó la atención. Yo he pertenecido al movimiento, digamos, no soy un tipo, un ET, digamos, pero me llamó la atención porque nunca se me dio, digamos, que de pronto y además árabes y judíos, o sea, bueno, ¿por qué? No. Bueno, yo empecé el estudio de la relación entre Perón y los judíos a raíz de este mito de acuerdo según el cual supuestamente todos los judíos
de la Argentina estaban en contra de Perón. Y yo encontraba muchísimos documentos que mostraban que de hecho Perón era el presidente que más combatió al antisemitismo que cualquier otro hasta aquel entonces. Encontré muchos discursos de Perón, de Evita, de otros funcionarios del gobierno que condenaban al antisemitismo. Me encontré con una agrupación judía, la Organización Israelita Argentina, la OIA, que apoyaba a Perón, y entonces intenté matizar un poco este cuadro según el cual todos los judíos estaban en contra del peronismo. Pero después me di cuenta de otra cosa que me parece fundamental. Perón es el primer mandatario que por vez primera cuestiona este mito de crisol de razas, este pensamiento tradicional acerca de la sociedad argentina, y da legitimidad a identidades múltiples, a un argentino, un patriota argentino que también mantiene lazos culturales, lingüísticos, emocionales con su país de origen. Él no vio ninguna contradicción entre el ser argentino leal y patriota y mantener los lazos con Italia, en caso de inmigrantes italianos, con España, con el Estado de Israel, con Siria o con el Líbano. Y además vi cómo Perón, o el pensamiento de Perón, evolucionó desde una posición inicial, según la cual un buen argentino debe ser católico, a una nueva apertura con respecto a otras minorías no europeas o no cristianas. Y es impresionante leer los discursos frente a dirigentes de la comunidad japonesa, frente a dirigentes de la comunidad árabe o dirigentes de la comunidad judía, y ver cómo Perón les dice a todos: ustedes son argentinos, forman parte integral de la nación argentina, pero también tienen un valor agregado al mantener lazos con sus países de origen. Así pueden aportar aún más al desarrollo argentino. Por eso, por ejemplo, cuando se establece el Estado de Israel, manda para allí un embajador de origen judío. Cuando se establece la República de Siria y después la República del Líbano, manda como embajadores a argentinos de origen sirio y de origen libanés, diciéndoles a ellos: su condición de argentinos, pero con un origen étnico, nos puede ayudar. Entonces, si uno intenta valorar desde una perspectiva histórica amplia este camino de la Argentina hacia una sociedad multicultural y multireligiosa, tiene que entender esta etapa clave en el desarrollo argentino. Es Perón a fines de los 40 y durante la primera mitad de los 50, que por vez primera Omer dice: es legítimo, es muy legítimo tener en el mosaico individual que cada uno tiene, tener también un componente identitario étnico, como judío, como sirio-libanés, como japonés, como italiano, como francés, como galés, lo que sea. Y los dos libros, los muchachos peronistas árabes y los muchachos peronistas judíos, forman parte de este proyecto mío que intenta argumentar que hay que hablar no solamente de los esfuerzos de incluir a las clases humildes, la clase trabajadora, sino también a distintos grupos de inmigrantes y sus descendientes nacidos en la Argentina. Este es un modelo, de acuerdo a lo que podemos entender que hablamos al inicio, ¿no? Este puede ser un modelo que puede traer, si uno lo estudia, por eso la importancia de los estereotipos y de la creación de los estereotipos a través de la construcción de las culturas. Es un modelo interesante para este tiempo
que el mundo está teniendo grandes problemas con el tema de la inmigración, con la falta de inclusión en las mismas organizaciones que se da, porque el problema que uno ve que se da en el mundo, se da en casa también. No es que esto pasa en el mundo y casa está aislada de lo que sucede, no. Esto sucede en todos los estamentos, en todos los órdenes. ¿Usted cree que este modelo, de acuerdo a sus estudios, puede ser un modelo válido de convivencia, el modelo que usted pudo lograr entender de acuerdo a sus estudios sobre el peronismo en la Argentina? Yo creo que sí. Y como decís, sobre todo en estos momentos, cuando el discurso racista en algunos países, en Brasil de estos días de la campaña electoral y el triunfo de Bolsonaro. De Bolsonaro, exactamente, en Europa, en Estados Unidos, con Donald Trump, así es, con un discurso que refleja una xenofobia y ciertos estereotipos negativos acerca de los inmigrantes. Sí, la experiencia del primer peronismo puede servir como un modelo para emular. Okay. Yo, digamos, es interesante romper un mito respecto a este tema como segregacionista y no lo era. Yo soy inmigrante, vine llegué en octubre del 47, el 17 de octubre llegué. Y tengo que decir que, digamos, institucionalmente nunca tuve problemas, jamás. Y tengo que decir, una experiencia chiquitita, que salió un aviso muy importante de una empresa muy grande, estoy hablando del año 64, de una compañía muy importante de textil, buscaban un estudiante de sociología. Llegamos finalistas, dos. Un compañero, el compañero mío estaba más avanzado en la carrera. Yo pensaba que él me iba a sacar el puesto a mí. Y cuando salimos juntos charlando, tipazo, un santiagueño, lento el hombre. Y me dice, Chango, quédate tranquilo. ¿Por qué? ¿Te van a tomar a vos? Digo, no. Sí, ¿sabes por qué? Yo voy a hacer la colimba. Y dicho y hecho, me tomaron a mí. Yo institucionalmente nunca sentí una marginación. Sí. Y un dato, yo jugaba, en esa época éramos chicos, jugábamos el fútbol en el potrero. El turco, el ruso, el tano, el gringo, yo que era gringo. ¿Qué haces gringo? Y un día me dice uno, después de 2 años en un cumpleaños, me dice, ¿cómo es tu nombre? Porque me conocía por el gringo. Bueno, cuento esta anécdota, ¿no? Claro. Pero si uno estudia la historia de los inmigrantes a fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, cada grupo de inmigrantes tenía que enfrentar también estereotipos negativos. Los gallegos, los tanos, los rusos, los turcos. Sí, en el caso de inmigrantes judíos y árabes, como eran vendedores ambulantes, entonces tipo de estereotipos acerca de los que intentan aprovechar de la Argentina y no tienen lealtad a la Argentina, los que prefieren sus familiares y no los intereses nacionales, etcétera, etcétera. Pero todos han logrado integrarse en una forma admirable, mejor que en la mayoría de los países del mundo. En los 2 libros describís particularmente cómo es la integración y quiénes fueron hombres y mujeres que fueron hombres que participaron del primer peronismo, por ejemplo, de origen judío, y en este otro libro, que es el último libro que lo vas a presentar en Flaxo, en la calle Tucumán 1966, ahora el 15 de noviembre. Este jueves, este libro, Los muchachos peronistas árabes, en Tucumán 1966, en Flaxo, a las 18 horas. Se requiere inscripción previa, es archivosdigitales@flaxo.org.ar. Ahí pueden inscribirse para ser parte de la presentación del profesor Roland Rey. O el viernes a las 18 horas en el Museo Evita también. En la calle La Finur. Así ahí es, en la calle La Finur. También vamos a presentar este libro
que si querés es la historia que empieza con Jorge Antonio y termina con Carlos Menem. Mira vos. Y Claro. en cierto sentido, con respecto a la actitud hacia las minorías étnicas, Menem es la culminación de un proceso que empieza con Perón en los años 40. Y te voy a dar dos ejemplos. Primero, la construcción de la mezquita en Palermo. De hecho, Perón en los años 40 entiende por vez primera la importancia de tener una mezquita en el paisaje urbano de Buenos Aires. Y hay una ceremonia en el año 1950 con la presencia de Perón, donde ponen la piedra fundamental para construir una mezquita en Buenos Aires. El proyecto no se materializó, pero lo que hizo Menem a fines de los 90 y en el año 2000 es una continuación de este esfuerzo empezado por Perón en el año 50. Y el otro ejemplo tiene que ver con la Constitución Nacional. En la Constitución de 1949, Perón incluye por vez primera una cláusula en contra de la discriminación a base religiosa o racial. Y Menem, en la Constitución de mediados de los 90, incluye una cláusula que deja por primera vez a un no católico llegar a la presidencia de la nación. Es decir, con respecto a la política hacia las distintas minorías étnicas, incluyendo las no cristianas, hay una continuidad que empieza con Perón y llega a su pico con Carlos Menem. El peronismo en todas sus corrientes normalizó, entre comillas, la presencia semítica o semita en la política argentina. Cuando en el gobierno de Cristina Kirchner hay un ministro, un canciller de origen judío, un ministro de Economía de origen judío, un ministro de Salud de origen árabe, ya no es un tema. Hay algunos que están a favor del gobierno o en contra del gobierno, pero la presencia étnica no tiene importancia en el debate público. Eso no ocurre en todos los países. Aquí sí, eso sucede gracias al peronismo. Muchísimas gracias, profesor Renan Rey, por participar de nuestro Observatorio del Trabajo. Sé que Israel en este momento y Argentina están en una buena relación, tienen un muy buen embajador, ¿Cierto? que es el doctor Mariano Causino. Un gran valor. Que representa ahí al Estado. Le agradecemos y le ponemos a disposición este humilde Observatorio del Trabajo para poder difundir actividades académicas, para difundir sus producciones. Creemos en lo mismo que quizás creyó Perón en su momento y que luego siguieron muchos hombres y mujeres, en respetar al conjunto. Entonces creemos que en el respeto del conjunto y en la valoración se pueden cometer seguramente errores, porque los hombres, el que hace se equivoca, dice el aforismo popular. Intentaremos equivocarnos lo menos posible y intentaremos respetar cada vez más. Gracias, profesor Renan Rey. Gracias a ustedes. Quédense en que ya se viene Hoy Sonamos aquí.